a tu programa Cuentos y Leyendas con Marcelo Imbó, quien a través de narraciones familiares te va a deleitar recreando la herencia cultural de los pueblos, algunas milenarias que se fueron transmitiendo de generación en generación. Esto es Cuentos y Leyendas. Comenzamos. En la actualidad, la radio online juega un papel fundamental en la distribución de contenidos, por el gran alcance que puede lograr a través de la web. Y en Radio Magic Internacional estamos comprometidos con nuestros radioescuchas, y para eso trabajamos todos los días, para llevar a sus oídos entretenimiento de valor. Radio Magic Internacional es una estación de producciones musas oscuras, productora sin fines de lucro, fundada por los poetas Ramónica Moreno y Pablo Manrique, con Rosalba Gutiérrez en la dirección general y su locutor titular, Fernando Pérez Licea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué lindo volver a encontrarnos en este martes, en mi ciudad, lluvioso y frío. Pronto a empezar el invierno, se nos va el otoño y comienza el invierno. Les transmite Marcelo Imbó desde San Miguel de Tucumán. Mi WhatsApp para los que quieran que intercambiemos ideas en cuentos y leyendas conmigo, con Marcelo Imbó, es 54 381 4011 357. Les repito, 54 381 4011 357. Me pueden mandar por WhatsApp el mensaje que quieran durante el programa, sería lo ideal, pero si no, cuando puedan, para intercambiar ideas. Les quedé debiendo el jueves de la semana pasada la historia, mejor dicho, la leyenda del Curupí. ¿Qué era o qué se dice que es el Curupí? Es un duende sátiro, presente en el imaginario real de Santa Fe a través del legado de la historia. Santa Fe es una de las provincias de Argentina la que tiene la forma de bota. Para relatar la leyenda del duende Curupí hay que remitirse a una de las grandes herencias culturales que tienen en la provincia de Santa Fe, que es el trabajo de los jesuitas. Esté uno de acuerdo o no con la ideología, con lo que hicieron, con la cultura de los aborígenes, bueno, pero la realidad, tenemos que decir que hay cosas que se rescataron gracias a los registros de los jesuitas y en algunos casos cosas que tuvieron que ver con el arte. Y en el caso mío, que hago registros de leyenda, muchas de las leyendas quedaron registradas gracias a los jesuitas. Que hemos heredado, digamos, la historia esta del Curupí, se la descubrió ya escrita hace 500 años en unos libros que dejaron de registro los jesuitas. Hubo un jesuita, sobre todo, que se llamó José de Achieta, que era un naturista. En su investigación alude al Curupí, un demonio de los guaraní. Es un hombre pequeño, de cuero escamoso, orejas en punta, que tiene la particularidad de tener los pies hacia atrás, o sea que avanza con los talones, pero su principal rasgo es su miembro viril, que da varias vueltas a la cintura y por el cual desde la distancia puede embarazar a una mujer. El querupí roba criaturas, mejor si son del sexo femenino. También mata al cazador desprevenido que no deja su casa. Con este duende se instaló el mito fálico de los guaraní, símbolo de la abundancia, de la multiplicación de la especie. La lujuria
es una característica del ser humano que no entra en celo estacionalmente como los animales, sino que vive permanentemente en actitud de apareamiento. La barrera moral que imponen nuestros valores ha permitido una convivencia de respeto. O sea, lo que estoy queriéndoles decir es que las reglas morales son lo que han frenado nuestros instintos, que son permanentes. No es como, por ejemplo, el más conocido de la perra, entra en celo y ahí es cuando el perro intenta montarla. El ser humano es como que siempre está dispuesto, y las religiones y las sociedades fueron creando reglas de valores para contener esto. Bueno, muchas leyendas tienen este objetivo, el crear reglas para poder convivir tranquilamente y sin el instinto siempre a flor de piel de los humanos. En este caso estamos hablando del sexual, pero hay otros instintos que no son sexuales también. El hombre y la mujer modernos seguían con reglas morales que acatan, creando una escala de valores muy útil, claro, para la vida social. Curupí fue un recurso nacido con la llegada del cristianismo, donde se mezclaron las rígidas reglas morales de la nueva religión con los antiguos saberes místicos. Fue utilizado por las madres en el área guaranítica para evitar hijos a las madres solteras o poner freno a muchachas liberales que de otro modo cargarían con numerosa prole sin padre que se haga cargo. O sea, crece el curupí realmente como una regla social para asustar a las chicas que no tengan sexo, para que no queden embarazadas. Esa es la realidad. Este curupí de origen guaraní, pero presente en todo el nordeste y litoral argentino, tiene su equivalencia en el dios griego, la fertilidad. Este dios llamado Pan tenía cuernos, orejas y pata de macho cabría. Por lo tanto, regía la vida de los pastores y cabreros. Su fealdad hacía que las mujeres, especialmente las ninfas, le escaparan. Pan, conociendo la debilidad de estas deidades, tenían por la música y la danza, construyó una flauta de caña con la cual la seducía, ejecutando melodías incomparables. En el mundo guaranítico se dice que el curupí tiene el falo tan largo que lo enrolla en la cintura. Con él puede atraer desde las distancias a las mujeres para embarazarlas. Se lo describe como un hombre joven, velludo, de baja estatura, que deambula desnudo en la siesta de los bosques, buscando muchachas que caminen solitarias para aplacar su lujuria. Las madres, campesinas del interior, aún suelen asustar a sus hijos para que no se aventuren solas en los bosques o en la selva. Si se encontraran con curupí, podrían quedar preñadas, y si consiguen escapar de la tentación que les hace con señas obscenas desde los ramazones, pierden la razón, teniendo a partir de ese momento ataques de epilepsia. El duende es torpe para desplazarse, por lo tanto se afirma que es muy fácil burlarse de él. Y además, cortándole el falo, se vuelve inofensivo. Es fácil burlarlo. Trepándose a un árbol, pues no puede subir, tampoco puede nadar, o lo que hace con mucha dificultad. En esta versión es antropófago, prefiriendo la carne de los niños y las mujeres. Así es como fue creciendo esta leyenda que, como les comentaba hace un rato, inclusive se la sigue usando. Se le sigue atemorizando a las muchachas que viven en pueblos cercanos, sobre todo a la selva, sobre todo de Paraguay, de la zona nuestra también de Misiones. Se sigue usando mucho esta leyenda. Ya les digo, como control al instinto natural que tenemos tanto hombres como mujeres por, digamos, satisfacer nuestra sexualidad.
Entonces, para evitar embarazos y promiscuidad, digamos, se creó esta leyenda. Casi siempre las leyendas han servido de control social o de canalización, como en el caso cuando conté, por ejemplo, el del familiar acá, del noroeste argentino, el perro que encarna al demonio. Bueno, es un modo de canalizar el sometimiento que tenía el obrero. Esa es un poco la función de las leyendas, Ahora le quiero contar, pero primero vamos a tener un intervalo, la historia de cómo crece y cómo se crea, cómo lo escribe su autor al libro de Alicia en el País de las Maravillas. Para entrar en ambiente, les voy a poner una canción ahora de la película de Tim Burton, cantada por Avril Lavigne, la película muy especial que hizo Tim Burton sobre la historia, sobre el libro, digamos, de Alicia en el País de la Maravilla. Así que los dejo con ella, con Avril Lavigne, y después les empiezo a contar un poco la historia de cómo salió la idea a este escritor del libro de Alicia en el País de las Maravillas. Crashing
Estás escuchando Radio Magic Internacional. Hola, ¿qué tal? Acá estamos de nuevo y les contaba que íbamos a charlar un poco cómo nace la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Temo que estás loco, pero te diré un secreto. Las mejores personas lo están. ¿Reconoces este diálogo? Pertenece a un libro que tiene 155 años, porque sigue cautivando a niños y adultos. Hablamos de las aventuras de Alicia en el País de la Maravilla, o que normalmente simplemente decimos Alicia en el País de la Maravilla. Tan conocida y popular es esta historia que cada 4 de julio se celebra el Día de Alicia en Oxford, Reino Unido, ciudad donde Carol creó su obra maestra. Pero, ¿qué tiene de particular esta fecha y en quién se inspiró Carol para escribir su famosa novela? Nos vamos a remontar a 1850, en Oxford, a esa década. En ese entonces, solo unos pocos sabían que Charles Luigi Dodgson era un profesor de matemática de Christ Church, uno de los colegios que conforman la Universidad de Oxford. También era Lewis Carroll. ¿Y qué la inspiraron del personaje principal de su libro? Era una niña de carne y hueso, Alice Linderley. Alice se llamaba Alice Pleasance Liddell, nació el 4 de mayo de 1852 y era la tercera de 10 hermanos. En 1855 la familia Liddell se mudó a Oxford porque su padre, o sea el padre de Alice, Henry, fue nombrado decano de Christ Church. En ese momento era el lugar para estar. Había familias glamorosos, fiestas, eran amigos de la realeza. Alicia y sus hermanos, desde muy pequeños asistían a estas fiestas, eventos, para aprender cómo mezclarse y conversar con los miembros de la alta sociedad inglesa. La madre de las niñas, Lorraine, estaba ansiosa de que sus hijas se casaran bien cuando llegara el momento, y nunca era demasiado pronto para comenzar la capacitación en habilidades sociales. Cuando Dodgson conoció a Alicia, ella tenía 4 años y él unos 24 años. Ella siempre estaba acompañada de sus hermanas, Lorraine, que le decían Ina, y Edith, y enseguida congeniaron. Dodgson, quien era entonces un pionero de la fotografía, comenzó a tomarles fotos. Lewis Carroll estaba fascinado con las 3 hermanas porque todas eran muy fotogénicas y carismáticas. Quedó todo plasmado en un diario, en los motivos que lo iban impulsando y eso a fotografiarlas. Las 3 niñas, dice, estaban en el jardín principal la mayor parte del tiempo y nos hicimos excelentes amigos. Tratamos de agruparlas en el primer plano de la imagen, pero no eran personas que se quedaran sentadas pacientemente, escribió Dodgson en su diario el 25 de abril de 1856. El 4 de julio de 1862, fecha que se recuerda cada año como el Día de Alicia, Dodgson y las 3 niñas hicieron un viaje en barco por el río Támesis hacia Gostow, a unos 4 kilómetros al noroeste de Oxford. Durante el paseo, las niñas insistieron en que Dodgson les contara una historia. Allí nacieron los primeros bosquejos de Alicia en el País de las Maravillas. Guillermo Martínez dice: la matemática y la literatura se unen en el hecho de que las dos disponen
en jaque el sentido común. Al regresar a Christchurch, Alicia le pidió a Dodgson que escribiera la historia para ella. Esa noche, y en un viaje en tren, al día siguiente, trazó las primeras líneas. El autor comenzó un texto manuscrito el 13 de noviembre de 1862 y lo completó el 10 de febrero de 1863. Es probable que haya dejado espacio en el texto para llenarlo con sus propias ilustraciones en una fecha posterior. Finalmente le dio a Alicia el libro manuscrito, con sus propios dibujos, en noviembre de 1864, bajo el nombre de Alicia en el País de las Maravillas. No, perdón, el primer nombre fue Las aventuras de Alicia bajo la tierra. Pero antes Dodgson había recibido recomendaciones de colegas escritores para que publicara el libro. Esto se concertó en julio de 1865, con ilustraciones del artista John Tenniel, con el nombre de Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, y bajo el seudónimo de Lewis Carroll. Fotos controversiales fueron algunas. Ali era una niña que no pasaba desapercibida, era prepotente, altanera y mandaba a todos a su alrededor. Cuenta la bisnieta de Alice. Y Carroll sabía captar estas características de las niñas en su foto. Descubren el secreto científico de la misteriosa sonrisa del gato de Alicia. Cabe señalar que en esa época tomar fotografías niños era una práctica bastante común. Carroll atesoraba una gran colección de imágenes de niños en diferentes posiciones y vestimenta. Muestra como una mendiga con el vestido rasgado, cayendo desde su hombro y en el que se le ve un pezón. Ella tiene una mirada desafiante y el hecho de que puedes ver a uno de sus pezones es algo que muchos espectadores lo encontraban perturbador, como si hubiera una cuota de sexualidad allí, analizó Robert Douglas Fishburne, el autor de la historia de Alice, en un documental que se hizo en BBC. Los voy a dejar con otro tema de Alicia, pero esta vez un tema argentino, con Lito Vitale y el famoso Lisandro Aristimo. Digamos que se inspiraron en esto para hacer esta canción, así que los dejo de nuevo y continuamos con esta historia que ya ven que tiene unos condimentos lejos de lo que fue el libro y de la imagen que nos deja el libro, esta otra parte de las fotografías de niños y eso que creó algunas controversias porque bueno, como que siempre se dejó entrever que no quedaba claro la intención del fotógrafo, aunque por la vida después de él y eso, bueno, ya se van a ir dando cuenta. Si fue una víctima de calumnia, por decirlo de alguna manera, o si en realidad tenían un poco de razón. Los dejo entonces con Lito Vitale y Lisandro Aristimo con esta hermosa canción.
señoría, el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia. Este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego, se acabó ese juego. Estás escuchando Radio Magic Internacional. Seguimos con la historia de cómo se fue creando o cómo surgió la idea y se escribió el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Les estaba contando sobre el escritor, que además era fotógrafo, y que así es como la conoce, sacando fotografía y de una controversial foto que se ve en una parte sobre la actitud y un escote, o sea, el hombro caído de un vestido, que hoy en día realmente lo miramos con ojos de hoy y que estamos en plena época de darnos cuenta del abuso a niños, etcétera. Realmente no sería bien visto que un fotógrafo saque este tipo de fotografía. Pero como siempre hay que situarse en época y aparentemente era común sacar ese tipo de foto en el sentido a niños, vestidos así con harapos. Fue toda una moda en Londres, en Inglaterra, en Reino Unido. Entonces, tanto que Caroline Luck, la bisnieta de Carol, el escritor, ¿no es cierto?, y fotógrafo, lo defiende, dice: creo que las personas a menudo critican muy rápido las cosas como si pasaran en esta época. Uno siempre tiene que volver al periodo en el que ocurrieron estos eventos. No hay ninguna evidencia de que las cosas fueron inadecuadas o algo así, le dijo a la BBC. Hay un momento en que esta relación tan estrecha que tenía el escritor Carol con la familia de Alicia se va deteriorando, se ve interrumpida. Carol veía a las niñas casi a diario, pero en junio de 1863, cuando ya Alicia tenía 11 años, esas reuniones
se detuvieron abruptamente. Se desconoce exactamente qué ocurrió. Y cuando se van a buscar respuestas a los diarios de Carol, faltan esas páginas. Mi teoría, dice la bisnieta de Alicia, mi teoría es que la madre de Alicia fue la causa de la separación. La actitud de Carol se volvió cariñosa con Alicia y la madre quería reyes y condes para sus hijas. Ella quemó todas las cartas que Alicia recibió de Carol. Lo cuenta la bisnieta de Alicia. Yo creo que él estaba enamorado de ella, pero también creo que no lo hubiera admitido a sí mismo, añadió en la entrevista esta. Alicia mantuvo su personalidad fuerte durante toda su vida. El horror que ve la gente que sufre parálisis de sueño es muy grande. ¿Por qué les comento esto? Porque hay otras teorías que indican que en la realidad Carol estaba cortejando a la institutriz de las niñas. Lo cierto es que todo cambió y el misterio sigue sin resolverse. Alice creció y con ella también su carácter. Tenía una personalidad fuerte que permaneció hasta su edad adulta. Lo decía en la BBC otra bisnieta, Vanessa Tait. Si bien tuvo estudios universitarios formales y era una joven culta, era inusual que las mujeres estudiaran en Oxford, y si eras rica era aún más difícil, añade. Lo cierto es que Alicia no pasaba desapercibida y llamaba la atención de los hombres de la época en la ciudad inglesa, incluso la del príncipe Leopoldo, el hijo menor de la reina Victoria, que estudiaba en Christchurch. Se dice, cuenta casi una leyenda, que se enamoraron, pero que no podían estar juntos. Se querían el uno al otro. Alicia lo amaba, pero la reina Victoria lo impidió porque ella no era princesa, cuenta Tait, su bisnieta. Finalmente, en 1880, en la abadía de Westminster, Alicia contrajo matrimonio con Reginald Hargrave, que también había sido estudiante en la universidad. De hecho, conservó un hermoso broche que el príncipe Leopoldo le regaló el día de su boda. No se les permitió estar juntos. Tal vez en ese momento aún se amaban, cuenta Tai, que es escritora y autora de un libro que habla sobre la historia de Alicia y de Lewis Carroll. En 1882 el príncipe Leopoldo se casó con la princesa alemana Helena de Waldeck y Pyrmont. Curiosamente, Leopoldo le pone de nombre a su primera hija Alicia. Y Alicia nombró a su segundo hijo Leopoldo. Sugestivo, ¿no? No suena a mucha casualidad. Alicia y su esposo se establecieron en una casa de campo de la familia Hargrave en Hansfield, al suroeste de Londres. Allí criaron a sus 3 hijos. No eran increíblemente ricos, pero lo suficientemente como para que no tuvieran que trabajar, describe la bisnieta Tai a la BBC. Ella era muy conservadora, incluso no dejó que mi abuelo trabajara. En ese momento, trabajar era lo opuesto a ahora. Si eras rico, trabajar era vergonzoso. Lo único que se podía hacer era caridad. Qué increíble la época, por favor. Con los años la tragedia golpeó a la familia Hargrave. Los 2 hijos mayores, Alan y Leopoldo, murieron durante la Primera Guerra Mundial. Y el marido de Ali falleció al poco tiempo, en 1926. Los dejo de nuevo con música y ya seguimos con la historia. Ahora les hice toda una selección de la película Moulin Rouge. ¿Se acuerdan de esa hermosa película con la Nicole Kidman? Este es el tema Lady Marmalade, cantado por estas 4 mujeres increíbles como Lily King, Misha Pink y Cristina Aguilera.
Aquí los dejo con buena música y ya seguimos contando. To the Moulin Rouge. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. He met Mama Lot down in old Moulin Rouge, strutting her stuff on the street. She said, hello, hey Joe, you wanna give it a go? Get you, yeah, yeah, da, da. Get you, yeah, yeah, yeah. Mocha chocolate, yeah, yeah. Ooh, yeah. Cream lady, Mona Lisa. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? Yeah, 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 yeah. He sat in a pool while I see freshened up. Boy drank all that magnolia wine. All her blacks and sheets waist on free. Yeah. Get you, yeah, yeah, da 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 da. Get you, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Mocha chocolate, yeah, yeah. Cream lady, mama. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Voulez-vous coucher avec moi? We come through with the money in the garter belts. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the Jews, 4 badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You wanna inche, yeah, yeah. Come on. Mocha chocolate. What? Rio Lady Mama. One more time, come on. Christina, Pink, Lil' Kim, Maya, Rottweiler, baby, Moulin Rouge, Misdemeanor here. Estás escuchando Radio Magic Internacional. Les sigo contando esta historia, ¿no? Lo que esconde detrás de la escritura de un libro
detrás de la vida de un escritor, en este caso hasta de la musa de ese libro, increíble, ¿no? El enamorado de ella, una niña de 11 años, ya un hombre casi de 30, el príncipe Leopoldo, hijo de la reina Victoria de Inglaterra, enamorados, bueno, el nombre ella le pone a su segundo hijo Leopoldo, él a su primera hija Alicia, el príncipe, increíble, una historia realmente para filmarla, ¿no? Es tan interesante Alicia en el País de la Maravilla como lo que encierra esta historia. Cuenta la bisnieta, que es la que la mayoría de las veces les relaté el diálogo que saqué de la entrevista en la BBC. Ella terminó, dice, con su hijo, que era mi abuelo, y él se casó tarde, supongo que tenía que ser el hijo para siempre, Annalisa Tait. Lewis Carroll no solo escribió a mano el libro, sino que él mismo había hecho los dibujos, ¿se acuerdan? Que les había contado yo. ¿Qué pasó? ¿Por qué les vuelvo a hacer acordar esto del libro? Porque luego de quedar sola con este hijo, que después se casa, o sea que queda completamente sola, los problemas financieros empiezan a abrumarla. Y en 1928 decidió vender parte de sus pertenencias, incluido el manuscrito que Carroll le había regalado, o sea, el primer libro sobre Alicia en el País de la Maravilla. El libro fue vendido en una subasta, en una de las famosas casas de subasta, por 15.000 libras, de ese entonces a un comprador, ¿de dónde? Estados Unidos, por supuesto. En 1946 el manuscrito fue nuevamente vendido, regresó al suelo inglés y fue donado al Museo Británico. En 1948 es donado. En 1946 lo compran y 2 años después lo donan. El hombre que compró el libro era un rico inglés que decide que el libro vuelva a la tierra. La pequeña Alicia nunca imaginó que la historia de fantasía marcaría su vida hasta el final de sus días. En 1932 ella viajó a Nueva York invitada para recibir un título honorífico de la Universidad de Columbia al cumplirse el centenario del nacimiento de Lewis Carroll, y fue captada en televisión por primera vez. Alicia Liddell, a los 80 años en Nueva York, es la primera vez que el mundo la ve. Creo que ahora mis aventuras en el extranjero serán casi tan interesantes como fueron mis aventuras subterráneas, dijo en su mensaje. Dice que la bisnieta, que ella estaba feliz cuando fue a la Universidad de Columbia ir a recibir ese título y que estaba muy sorprendida de ser tan famosa y todo el cariño que le brindó el público de Estados Unidos. Alicia murió 2 años después de este viaje y de recibir este título, el 16 de noviembre de 1934. Tenía 82 años cumplidos. Sus cenizas están enterradas en Huntsville y su epitafio dice: la tumba de la señora de Reginald Hargrave. La Alicia en el País de la Maravilla, de Lewis Carroll. Dicen que lo que influenció mucho al escritor era el carácter de esta niña, que es lo que le llamó la atención, que desde niña tan mandona y exigente. Pero su bisnieta nos dice una cosa, que Alicia estaba un poco cansada en un momento dado de ser Alicia en el País de las Maravillas. Los dejo de nuevo con música y seguimos escuchando la música y canciones de la película Moulin Rouge. En un ratito continuamos, estoy con ustedes.
Estás escuchando Radio Magic Internacional. Acá estamos de nuevo juntos para seguir con una leyenda que les estoy debiendo desde hace 2 programas. La muticia. La muticia, ¿se acuerdan cuál es? Por los que no las conocen, es una flor muy parecida a la margarita, casi siempre es de color naranja y se lo encuentran muchísimo en el campo, es silvestre casi en toda América. Por supuesto que esta leyenda está contada más para una zona de la zona de América de los indios guaraní y de algunas otras tribus que también la cuentan a la leyenda. Hace ya mucho tiempo, dice la leyenda, los fértiles valles de la cordillera estaban ocupados por tribus mapuches. Painemilla, que quería decir oro azul, era un cacique altanero y violento que pretendía imponer su dominio sobre todas las tribus vecinas. Los que no se le sometían eran sus enemigos, irreconciliables, y con ello mantenía frecuentes guerras. Tal era el caso de Huenumán, que quería decir cóndor del cielo, quien no se doblegaba a las pretensiones de sus vecinos y seguía luchando por su independencia y autonomía. Un antiguo rencor separaba a ambos jefes de sus súbditos, pero la flor del amor brota también en lugares inhóspitos, como los pehúenes entre las rocas. Así sucedió que Milaray, Flor de Oro, la joven hija de Painemilla, se enamoró locamente de Ñancumil, Aguilucho de Oro, hijo precisamente de su enemigo, el cacique Huenumán. Se vieron muchas veces a escondidas por temor al odio entre sus padres. En cierta ocasión toda la tribu de Painemilla estaba reunida celebrando un guillatún en una gran emplanada, que era una fiesta que ellos conmemoraban a uno de sus dioses. Durante la noche todos dormían menos la machi, que velaba junto al reue altar cuidando la sangre del animal sacrificado. La machi era la hechicera. De pronto un graznido potente rompió el silencio nocturno. Era el Pum Triuque, chimango de la noche, quien con su grito de alerta presagia desgracias. La machi se estremeció y escuchó atentamente cualquier ruido que pudiera delatar el suceso anunciado por el pájaro agorero. Miró atentamente a su alrededor, escudriñando a través de las tinieblas. Un ruido sospechoso hizo que enfocara hacia allá su mirada, observando cómo sigilosamente escapaban entre la sombra 2 jóvenes, y alcanzó a reconocer, eran Milaray y el hijo del enemigo, tomados de la mano. La machi quedó perpleja y decidió consultar con el pillán o deidad de su devoción cómo proceder en estas circunstancias. ¿Debo o no avisar al padre de la nena? Sí, le contestó el pillán. Inmediatamente corrió al toldo del cacique y delató la fuga de su hija. Al salir se sobresaltó de nuevo. Oh desgracia, por segunda vez escuchó el alarmante grito del Pum Triunque. Painemilla, muy enojado, ordenó la persecución y captura de los muchachos. Al poco rato fueron apresados y traídos ante la presencia del cacique. Inmediatamente fueron juzgados y condenados a muerte. De nada les sirvió explicarles que querían casarse respetando todos los rituales y costumbres de la tribu y que nada malo les hacían a los demás. El no participar del odio enemigo era para ellos un gran delito. Inmediatamente se dispusieron a ejecutar la sentencia y por tercera vez se escuchó el afligido y doliente grito del Pum Triunque.
Ya nadie lo escuchó. Ambos jóvenes fueron atados a un poste y con lanzas y machetes entre gritos e insultos le dieron la más cruel de las muertes. Abandonaron sus cuerpos ya sin vida, colgando del palo, y se retiraron a sus toldos. A la mañana siguiente una sorprendente maravilla esperaba a los verdugos de esta inocente pareja de enamorados. En el mismo lugar donde estaban los cuerpos de los jóvenes había nacido unas hermosas flores, nunca vistas hasta entonces. Parecidas a las margaritas, tenían largos pétalos anaranjados y se abrazaban al poste del sacrificio igual que una enredadera, como se abrazan los enamorados. «Quinigüe, Quinigüe», gritaron admirados los primeros que la vieron. Todos fueron a ver el prodigio y no salían del asombro. Avergonzados y arrepentidos, los mapuches empezaron a venerar esa flor llamada muticia por los blancos, que desconocen su origen y desde entonces le dicen Quinigüe, como los primeros que la vieron. Las almas de los jóvenes, amparadas con el Futachao, Padre Grande en el país del cielo, se amarán por siempre. Siempre esa delicada flor de pétalos dorados nos recuerda su martirio dado por hombres injustos. ¿Se acuerdan la del girasol? Si la han escuchado conmigo y eso, se dan cuenta que las leyendas también frente a la desgracia, estas historias seguramente fueron ciertas algunas, después dan esta leyenda del nacimiento de cosas hermosas cuando se derrama sangre inocente. Se nos cumplió el horario, así que los voy a dejar con otro tema, el tango de Roxanne del Moulin Rouge, y nos estamos viendo este jueves. Muchísimas gracias por haberme estado escuchando. Entonces los dejo con la música del Moulin Rouge y el tango Roxanne. First, there is desire. Then, passion. Then, suspicion. Jealousy, anger, betrayal. When love is for the highest bidder, there can be no trust. Without trust, there is no love. Jealousy. Yes, jealousy will drive you mad. Roxanne, you don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. Roxanne, does my heart cry? Roxanne, inside can't fight. You're free to leave me, but just don't deceive me, and please believe me when I say I love you. When this production succeeds, you'll no longer be a can-can dancer, but an actress. I will make you a star. Accept it as a gift from this Maharaj to his courtesan.
Let's see Latif, his fairy tale ending. Don't deceive me, and please believe me when I say Estás escuchando Radio Magic Internacional. that I put down in words. How wonderful life is. Now you're in the world. Sat on the roof and I kicked off the moss. Well, some of these verses, well, they got me quite cross. But the sun's been kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on.